Bienvenidos a todos los que están participando con nosotros en este video. Bienvenidos a la página Hablamos de Cristo. Y como ustedes ya saben y han visto en otras ocasiones, hablamos acerca de temas del Evangelio de Jesucristo. Y yo, Lynn, y mi papá, a quien tengo hoy de invitado, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hoy quisiéramos tratar un tema que es diferente, o quizás, más bien dicho, nos diferencia de otras religiones o de otros grupos religiosos. Quisiéramos hablar hoy acerca de la historia familiar y la genealogía. Muchos de ustedes tal vez tengan este interés en descubrir quiénes son sus antepasados, de dónde vienen, quizás a través de esto mismo descubrir quiénes somos nosotros. Gracias, papá, por aceptar la invitación a participar de este video. Y espero que todos los que puedan verlo, escucharlo, puedan aprender algo y también recibir o extender, más bien dicho, una invitación a seguir profundizando en este tema. Bienvenido. Muchas gracias, hija. Bueno, un saludo grande para todos quienes están viendo este video. Mi agradecimiento también para mi hija por invitarme a hablar de esto que para mí ya por unos 30 años quizás, ya en forma paulatina y creciente, ha sido un interés mío que he tratado de divulgar también con muchas personas, en mi familia, con mis hijas, con amistades, compañeros del, del trabajo, conocidos, y también en el pasado he estado presente en la web a través de blog. Todavía me siguen contactando personas por este interés que sienten muchos. Es notorio el crecimiento del interés de las personas en conocer acerca de su familia. Hay una especie de necesidad, eh, no solamente en este tiempo de pandemia, sino antes. Yo recuerdo unos 15 años atrás, comenzó una explosión, un momento de personas que deseaban conocer acerca de sus orígenes, su familia. O sea, algunos investigan el apellido, eh, cosa que, como vamos a ver aquí en esta presentación, quizás no es lo más adecuado, sino que buscar nuestras raíces, nuestras líneas familiares, más que buscar el origen de nuestro apellido, porque no todos que llevan el mismo apellido nacen de la misma familia. Así que gracias por este interés que sienten quienes están viendo este video de poder adentrarse o tener un interés en buscar ancestros, y vamos a hablar acerca de qué viene, qué se produce en el ser humano con el hecho de conectarse con las raíces. Que más que nada es un sentimiento de interés y amor por la familia ancestral, que también nos provoca interés por nuestra familia presencial, presente, nuestras ramas familiares vivas todavía. Y también el interés por quienes fueron, quienes son los causantes, digamos, entre comillas, de que estemos aquí hoy, presentes en forma física. Así es. Bueno, para muchos la genealogía es un hobby, para otros es un trabajo, se dedican profesionalmente a esto. Eh, bueno, has tenido, como dice, 30 años de experiencia buscando registros, pero no solamente has encontrado registros, sino que te has encontrado a ti mismo, podemos decirlo. Y eso es uno de los tesoros que podemos ver y recibir al participar de la genealogía y la historia familiar. Pero bien, para ir adentrándonos en el tema, me gustaría que pudieras explicarnos, para todas las personas que quizás no han tenido un acercamiento a este tema antes, o quizás es muy poco lo que conocen acerca del concepto. ¿Y por qué hablamos de genealogía e historia familiar? Porque tal vez muchos estamos más familiarizados con el concepto de genealogía, pero también nosotros en la Iglesia de Jesucristo lo acompañamos con
la historia familiar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, el concepto es de larga data en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El amor por los antepasados es una de las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la salvación. Y como se enseña en las Santas Escrituras, la salvación es una invitación universal. O sea, para quienes viven, para quienes están del otro lado del velo, como le llamamos nosotros, quienes han partido de esta vida mortal, viven en forma espiritual, y hay doctrina que nos ha enseñado el Evangelio en relación con la salvación y la expresión en la enseñanza del Evangelio de que necesitamos eh, tener ciertas cosas y saber ciertas cosas que el Evangelio nos proporciona, eh, y que quienes deseen alcanzar esas promesas deben hacerlo. Por ejemplo, el Señor invitó a ser bautizados, ¿cierto? Y a recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces, también se enseñaba en la antigüedad acerca de los muertos, doctrina que se perdió muy superficialmente, está manifestada en una de las cartas del apóstol Pablo en cuanto a los muertos y la salvación para ellos. Entonces, cuando se restauró el Evangelio a mediados del siglo XIX, en la plenitud que conocemos hoy día de la Iglesia, se estableció en los primeros días de la Iglesia el conocimiento de la salvación necesaria para los muertos. Y ahí viene la comprensión de las Escrituras, cuando el apóstol Pedro en su carta señala que cuando el Salvador Jesucristo murió, su cuerpo se fue sepultado, pero su espíritu fue al mundo de los espíritus. Y por la revelación moderna sabemos que fue y organizó la obra misional y enseñar los principios de la fe, el arrepentimiento y las ordenanzas necesarias para la salvación, como lo enseñó el Señor Jesucristo, una de las cuales es el bautismo. Entonces, más que nada, el principio y el inicio del interés de la Iglesia en los parientes fallecidos de los miembros de la Iglesia es lograr proporcionar en forma vicaria, o sea, en representación de alguien, las ordenanzas necesarias del Evangelio. Por ejemplo, principalmente de forma básica, el bautismo por inmersión y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, que es doctrina sencilla y básica que enseñó el Salvador. Y así, a medida que transcurrían los años, durante el siglo XIX y con posterioridad, se recibió mucho más información acerca de esto y se construyeron lo que se llaman los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no son las capillas que conocemos en los barrios de nuestras ciudades, son centros de reuniones. El templo es un edificio especial, consagrado especialmente para esta obra preciosa, santa, que es la salvación de nuestros antepasados. Bueno, allí se encuentra, por ejemplo, una pila bautismal en la cual son sumergidos por alguien que tiene la autoridad los parientes de las personas que han fallecido. Y estos parientes han llevado sus nombres, han hecho investigación para conocer los nombres de sus antepasados y de su familia directa que han fallecido, y los representan. Los varones son sumergidos en el agua, ¿cierto?, en el bautismo, en representación de esa persona que forma parte de su familia ancestral. Los varones por los varones y las mujeres por las mujeres. Ahora, ¿cómo se logra encontrar la información de los antepasados? Y eso es parte de lo que antiguamente se llamaba genealogía en la Iglesia, pero ya no se llama más genealogía. Se ha vuelto algo mucho más rico, más precioso, con un contenido especial que le da sustancia no solamente a los datos genealógicos, que son el nombre de una persona, cuándo nació, si es que se casó, cuándo se casó, dónde, y su fallecimiento. Son datos muy secos. Cuando nosotros hacemos investigación a través del hallazgo de los documentos,
anexo en los documentos hay información que quizás la mayoría de nosotros desconocíamos acerca de nuestros antepasados. Entonces todos estos datos que aparecen en los documentos y el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos nos proporcionan lo que se llama la historia familiar. Y uno empieza a comprender muchas cosas, incluso aquellas cosas que han sido escondidas, quizás por vergüenza, hechos que tenían connotación de difícil aceptación en su época, quizás que también en la actualidad todavía lo son, pero ya se ha ido perdiendo eso. Entonces uno llega a comprender el por qué ocurren ciertas cosas en la familia aún, y como decías tú, uno mismo se reencuentra consigo mismo. Me gusta hablar y referirme, por ejemplo, yo nací en la ciudad de Concepción, pero como mi papá, tu abuelo, ¿cierto?, era ferroviario, fue trasladado muchas veces de distintos lugares a cumplir servicio junto con la familia. Entonces, no viví mucho tiempo en Concepción, no tengo recuerdo porque era un bebé de meses. Y así, por distintos lugares. Entonces, jamás yo viví a orillas del mar. El océano para mí era la playa, cuando podíamos ir a visitar a algún pariente, pero sentí un aprecio, una atracción por el océano, la navegación a vela, velero, y cuando comencé a hacer historia familiar y por la rama familiar de mi mamá, tu abuela, descubrí la historia de los ancestros chilotes de mi madre. Mi madre no nació en Chiloé, pero sus padres se vinieron de Chiloé a inicios del siglo XIX a la zona de Valdivia, el puerto de Corral, donde existía la industria siderúrgica de los altos hornos de Corral. Entonces, cuando pude encontrar la historia, los ancestros de ella, porque incluso ella tampoco sabía mucho, porque su padre biológico falleció cuando mi mamá tenía 3 años de edad y fue entregada al cuidado de una viuda que la crió hasta los 11 años de edad, cuando esa viuda falleció. Entonces, muy poca información tenía y recuerdo, solamente le contaban a aquellas personas que formaban parte de su entorno en ese entonces. Entonces, toda la historia de los chilotes la pude encontrar, y así como por el año 2007, junto con mi hermano, tu tío, Iván, fuimos en un verano, por invitación de él, a pasear, y llegamos hasta Chiloé, y él me pregunta, ¿y a dónde vamos? Y yo me recordé, vamos a esos lugares que mi mamá me relataba que donde vivían los antepasados de ella. Y así llegamos a Keilen, y un lugar, una pequeña bahía que está antes de Keilen, en el sur de la isla, se llama de Tico. Conocimos el lugar. Y con posterioridad, gracias a este tipo de investigaciones, y publicaba yo fotografías en un sitio web de turismo internacional, publiqué fotitos del lugar, de Tico, una bahía muy bonita, y un personaje me escribe y me dice, yo soy nacido y criado allá, ahora ya no vivo aquí, digamos, no vivo allí, vivo acá en Viña del Mar, pero mi abuelito todavía vive ahí y sabe toda la historia de la gente del lugar. Así es que yo le escribí, le correspondía a su consulta que me hacía en la página web aquella, y le relato cuáles son los nombres de los antepasados de mi mamá. Y unos días después él me responde y me dice, parece que somos familia. Los nombres que usted me da son conocidos de mi abuelo. Así es que proporcionó el número de teléfono celular, mi mamá llamó y resultaron que ese abuelo de este joven que me escribió era primo hermano de mi mamá. Así que para el verano del año siguiente fuimos con mi mamá y mi hermano a visitar a este primo. Logramos encontrarlo en el lugar de Tico, habíamos pasado por el frente de su casa, no sabíamos
existía allí el pariente, y nos relató muchas historias y recuerdos de la familia, donde estaba incluso este relato del bisabuelo que tenía un lanchón velero que comerciaba maderas desde la isla de Muy, iba a buscar maderas a, a la isla Grande, y junto con su hijo, que el hijo de esta persona era el abuelo de mi mamá y de este primo hermano. Entonces, conocemos historias hasta del bisabuelo y tatarabuelo en el caso de los descendientes. Y por eso, muchas de las emociones que sentimos en relación con oficios, con artes, aficiones, hobbies nuestros, tienen que ver seguramente, muy seguramente, con lo que eran en su vida terrenal nuestros antepasados. No sé, labradores, cultivadores de viña. A mí me gustan mucho las parras. Entonces, la línea familiar paterna, por la línea materna de mi padre, habían cultivadores de viña en la zona de Cauquenes, de la cercanía de Chillán, Bulnes, etc. Entonces, muchos de los gustos, aficiones nuestros tienen que ver con nuestros antepasados. Así que se hace tan hermoso el poder conocerse a uno mismo a través de los hechos de los ancestros. Es realmente impactante, y el sentir de que no estamos en el aire, sino que descendemos de tantas personas que tenían sus propias vidas, que tenían sus propios temores, sus propios anhelos, así como nosotros los tenemos ahora. Y como toda esa riqueza se deposita en nosotros. Tantas personas que vivieron para que hoy nosotros podamos existir. Y bueno, al escuchar esta historia, da la impresión de que ellos todavía viven, y de hecho eso es lo que nosotros creemos. Sí. Que aunque su cuerpo físico ya no está entre nosotros, lo que sí da vida a ese cuerpo, que es el espíritu, continúa existiendo. Entonces, si te gustaría explicarnos un poco más sobre qué creemos nosotros en cuanto a la vida después de la muerte, hacia dónde vamos y qué pasa con nuestros espíritus, si estamos flotando por el aire o si hay algo más. Bueno, la doctrina del Evangelio, como ha sido restaurada y que conocen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que la muerte no es el fin. Gracias a Dios, no es el fin. Es una etapa de nuestra vida que es y ha sido eterna, y lo seguirá siendo. Es una etapa de separación solamente del espíritu de nuestro cuerpo físico. Recuerdo que cuando comencé a aprender los principios de este Evangelio, en los días en que recibí este mensaje de los misioneros, hace casi 40 años atrás, me enseñaron acerca del proceso de la muerte. Y me mostraron, llevan un guante, ¿cierto? Me dijeron, este es su espíritu, su mano es su espíritu, y este ha existido siempre, somos como hijos de Dios. Venimos a este mundo, a esta tierra, y reciben de padres terrenales un cuerpo físico como es el guante, y se ponían un guante. Entonces usted va por la vida, ¿cierto? Su espíritu en un cuerpo físico, mortal, con todas las experiencias de este mundo, aprendizaje, y de todo lo que es capaz de recibir y soportar un ser humano en este mundo, con un propósito eterno. Y la muerte es justamente que ese guante ya no está más con su cuerpo espiritual, y el cuerpo físico, ese guante, es depositado en la sepultura y vuelve a
convertirse en, como dice la Escritura, polvo nos convertiremos, somos química en la parte física, volvemos a nuestro estado, al estado, el cuerpo físico vuelve a su estado del cual fue de origen, pero el espíritu sigue viviendo en el mundo de los espíritus. Y el mundo de espíritus es un lugar de reposo, de paz, para la gente que ha sido, ¿cómo explicar de manera sencilla? Gente buena. Y para los malvados, ¿cierto? Un lugar aparte llamado la cárcel espiritual. Entonces, la muerte no es el fin, sino que es una etapa y un proceso en el cual es separado el cuerpo del espíritu. El espíritu sigue viviendo y allí está la personalidad nuestra. El cuerpo físico no, es una manifestación, es una expresión de nuestro ser espiritual. Pero el espíritu es quien, el personaje que tiene las características generales de nuestra personalidad. Y allí en el mundo de los espíritus, los seres que han partido de este mundo tienen la posibilidad de seguir aprendiendo, entre otras cosas tan importantes como son los principios del Evangelio, el por qué tuvimos una existencia terrenal, los propósitos de la existencia terrenal y la necesidad de una salvación después de la tumba. Y esto significa ir, como lo explicó el apóstol Pablo en la antigüedad, describió distintos mundos o destinos después de la resurrección, porque es algo también importante. Después de la muerte vendrá una resurrección de los muertos. Y esto es de todos. Y la resurrección es universal. No así el destino, los destinos de gloria son de acuerdo a la justicia de Dios. Pero allí en el mundo del espíritu se sigue aprendiendo, hay interés, ¿cierto?, en conocer y se enseña. Esto fue el Señor Jesucristo durante esos días que estuvo su cuerpo sepultado en la sepultura, pero su espíritu fue y organizó todo en el mundo del espíritu para poder establecer una capacidad de enseñanza a los espíritus que ansiaban ser también salvados. Bueno, con el transcurso de los tiempos se restauró todas las verdades y las ordenanzas del Evangelio que se habían perdido durante siglos después de la muerte de los primitivos apóstoles, y tanto que se tergiversó, cambió, modificó elementos esenciales del Evangelio, por lo cual aún hay disputas incluso entre distintas denominaciones cristianas, pero gracias a que se restauró la verdad y el conocimiento en su plenitud, sabemos que debemos, los parientes de las personas fallecidas, efectuar la obra vicaria en los templos que han sido construidos para este efecto. Y la pregunta va hacia ¿cómo lo hacemos? ¿Inventamos nombres? ¿Podemos bautizarnos por gente famosa? Como por ahí se hace notar en los antagonistas de nuestra religión. No, lo que se hace es que nosotros busquemos nuestras líneas ancestrales, ya sean biológicas, por adopción o familia tutelar. Por ejemplo, mi madre tiene una familia biológica, su madre biológica, su padre biológico. Su madre la dejó de criar a los 3 años de edad y desapareció de su vida hasta muchos años después, cuando mi madre la ubicó. Entonces los cariños, los afectos que recuerda y tiene mi madre aún, se refieren a la persona que la crió, una madre viuda que todavía estaba criando niños. Y claro, entonces ella, los afectos más intensos que tiene ella son por su madre de crianza. Entonces el Evangelio ha proporcionado este conocimiento de que la unidad familiar es eterna. Dios no nos hizo nacer de huevos incubados, sino que dentro de familias. Por supuesto, la familia terrenal no, es muy imperfecta porque están afectos a distintas fuerzas
distintas situaciones de crianza, afección de enfermedades, de creencias, de actitudes, de comportamiento de los seres, que lo hace a veces disolverse, separarse, y hay tantas familias, distintos tipos de familias. Entonces, el Evangelio nos ha proporcionado esta verdad de que, pese a que nuestros ancestros biológicos, quizás muchos no los conocen, pero fueron criados por seres que se atrevieron a tener un niño o una niña que no son de su descendencia biológica, pero les ayudaron a vivir, les criaron, les infundieron valores, enseñanzas de distinto tipo. Entonces, a estas personas también forman parte de la familia. Entonces, las ordenanzas del Santo Templo se efectúan también por la familia biológica, por la familia tutelar, en el caso de mi mamá, y la familia también decía por adopción. Entonces, todos los ancestros que están dentro de esas categorías forman parte de la familia y hacemos obra vicaria en favor de ellos. O sea, nuestra familia. Ahora, si dentro de nuestra familia hay personajes reconocidos entre la sociedad, qué bueno, pero no hacemos ordenanza vicaria por personajes que no son nuestra familia. Entonces, esta es la invitación que hace la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a sus miembros. Es investigar, en un principio, las 4 primeras generaciones. O sea, hasta nuestros bisabuelos, porque nosotros nos contamos como primera generación. Yo debo saber quién soy. Tengo que dejar un legado, tengo documentos, tengo que dejar constancia de que existí a los descendientes. Entonces, la primera generación es uno, la segunda generación nuestros padres, la tercera generación nuestros abuelos, cuarta generación nuestros bisabuelos. Eso es lo básico. Pero no es suficiente para quienes hemos sentido este espíritu llamado de Elías, como hemos reconocido en las Escrituras, un espíritu que nos proporciona un aliciente, un interés, una necesidad de poder seguir conociendo a nuestra familia, de dónde venían, qué hicieron, dónde estuvieron. Entonces, continuamos por muchas generaciones. En mi árbol familiar que tengo en el sitio web Familizar, que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tengo ya una colección muy grande de nombres, incluso gente que jamás pensé que podía podía estar asociada con familia de ancestros. Esa es la principal motivación de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la familia es ordenada por Dios. La familia no es un invento terrenal. La familia tiene un origen en una determinación de Dios. Creemos que la familia terrenal, la familia compuesta de padre, madre, hijos, los hermanos, los hermanos de los padres, los tíos, todo, forman parte de un plan de Dios. No vinimos a este mundo para ser personas solitarias, que no tengamos raíces, que no tengamos conexiones. Forma parte del plan de Dios la familia. Y es así como sabemos que el interés de Dios es preservar la familia, y que nosotros nos conectemos, la conectemos, y esto siga después de este mundo. A mí me parece maravilloso que esta sea una posibilidad y el poder creer estas cosas, que somos parte de algo eterno, de algo que perdura, de algo que trasciende a pesar de, bueno, de todas las cosas que nos tocan vivir en esta vida. También me pongo en el papel de alguien que quizás no quiera ser parte de su familia
o que quizás diga, mi abuelo no creía en Dios, por ejemplo, pero yo sí creo. ¿Tengo que hacer la obra vicaria o estas ordenanzas a favor de él o de ella si es que él o ella realmente no creía en Dios o no tenía un deseo de ser parte de su familia, por ejemplo? ¿Qué podemos decirle a las personas que tienen esas inquietudes que quizás ciertos miembros de la familia tal vez hicieron daño a la familia, pero aún así son parte de, y nosotros creemos en esto, en la familia eterna, pero ¿qué podemos decirle a esas personas que quizás digan, no, él nunca va a aceptar si yo hago un bautismo a favor de él, él nunca va a aceptar? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso, que puede ser una inquietud para muchas personas también? Bueno, es muy interesante esto porque hay personas que también son nuestros antagonistas que dicen nosotros hacemos miembros de la iglesia a las personas en contra de su voluntad, por eso bautizarlo. No, Dios nos ha dado algo que se llama el albedrío, que es nuestra libertad para escoger. Y esto ha existido siempre, se nos ha dado como un don eterno, permanece en nuestra vida terrenal y aún permanece después de esta vida. Y eso es maravilloso, saber que la libertad en cuanto a nuestras decisiones no nos son quitadas. De alguna forma, todo lo que somos, lo que podemos llegar a ser, depende mucho en cuanto a nuestras decisiones. Porque somos libres para tomar decisiones, pero no somos libres para escoger las consecuencias. Entonces, sí, como decía hace unos momentos atrás, en la familia no todo es perfecto y puede haber casos dramáticos de personas que la familia ha llegado a separar, a odiar, a olvidar y quitar de la historia de la familia por hechos dramáticos, terribles, eh, y gente que ha desaparecido de la historia de la familia, que nadie los conoce porque es muy probable que en algún momento de su vida hicieron algo, cometieron algo o no hicieron algo y se les tachó y se les borró de todo el panorama de la familia. Bueno, si la investigación, dentro de la investigación familiar aparecen estas personas, nosotros no somos llamados a ser jueces. Y también esto es hermoso, porque nosotros no queremos que nadie nos juzgue. Entonces no podemos hacer lo mismo para quienes han sido estas personas. Mi testimonio personal es que a través de la investigación de la historia de la familia, se puede llegar a encontrar las situaciones en las cuales vivieron estas personas. Y muchas veces fueron sometidas a situaciones angustiantes, a una formación quizás precaria en su educación. No podemos jugar teniendo los parámetros de nuestra existencia de ahora, siglo XXI o del XX, con situaciones del siglo XIX, XVIII. No podemos hacer comparaciones. Lamentablemente ocurre frecuentemente, pero el Evangelio nos invita y nos ayuda a entender estas situaciones. Por lo tanto, cuando encontramos a estas personas dentro de la familia, debemos hacer la obra vicaria en favor de ellos. Y lo que ocurre es que el albedrío funciona. La invitación que se nos hace es efectuar la obra vicaria en favor de ellos, de estas personas y de todos nuestros parientes, pero sabemos que nuestros parientes tienen el albedrío, la libertad para escoger, aceptar o rechazar las ordenanzas que se han hecho en favor de ellos. Eso es justicia, porque cada cual acepta o rechaza y las consecuencias vienen con posterioridad, pero somos libres, aquí y después de esta vida. Bueno, esta es la página de Hablamos de Cristo. Y
quizás el Señor Jesucristo ha estado presente a lo largo de esta conversación en el trasfondo, porque todo lo que se hace en la iglesia tiene sentido y tiene validez por lo que hizo Jesucristo con nosotros, el ofrecernos la salvación con un precio muy, muy caro, que fue su propia vida. Pero qué rol ves tú que tiene Jesucristo en este plan de salvación que tiene Dios para todos nosotros? Porque Él es también parte central de esto, de esta creencia nuestra. Porque los hijos de Dios son amados, todos. Y en este amor de Dios el Padre por todos, es que dispuso que su hijo unigénito y el primogénito pudiera realizar esta misión de ser Salvador. Y por todos. Y una parte de la salvación es la salvación de la muerte, y otra es la salvación espiritual. La salvación de la muerte ya es gratis para todos. O sea, gente buena, gente mala. La resurrección de los muertos es universal. No se requiere hacer absolutamente nada. El Salvador ya ganó. Con su resurrección, Él ganó a la muerte. Por ahí a veces todavía escuchamos una frase que dice como eh, lo único que no tiene solución es la muerte, o algo por el estilo, ¿cierto? Pero los seguidores cristianos sabemos que la muerte ya tuvo remedio, y fue la resurrección del Salvador. Él fue el primero. Con su poder va a resucitar a todos, por supuesto en distintas fases en justicia, ¿cierto? Los primeros hasta los últimos. Pero respecto de la muerte espiritual, en realidad el espíritu no muere, se llama o denomina muerte espiritual a la separación nuestra de la presencia de Dios, de nuestro Padre, y de vivir y experimentar lo que Él vive. O sea, si alguna vez nos hemos allegado a un ser querido de nuestra familia, que es un ser maravilloso, no sé, un abuelito, una abuelita, o un padre amoroso, una madre amorosa, que nos proporciona de todo, cuidado, emociones lindas, consejos estupendos para nuestra vida. Deseamos estar junto con ellos. Así, hablando de forma terrenal, entiendo a Dios, nuestro Padre también, que quiere compartir todas esas cosas. Entonces, si no escogemos realizar ni las ordenanzas, ni seguir al Salvador, porque este es el requisito. Los cristianos seguimos a Cristo por eso, porque aspiramos, ansiamos volver a la presencia de este ser amoroso que nos ha proporcionado todo en toda nuestra existencia previa, esta y la que nos seguirá dando después. Esto en términos sencillos de explicar, no me adentro en doctrina religiosa, pero ¿por qué perderse de algo si el Señor lo ha dado a conocer? ¿Cómo es el volver a la presencia del Padre? A través de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, para evitar la muerte espiritual, que no es otra cosa que separación de la presencia de Dios en el futuro, de la presencia física, no esto de la creencia, sino que una presencia verdadera, física de Dios, es que aspiramos a que a través de seguir las enseñanzas del Salvador Jesucristo y realizar las ordenanzas que nos han sido enseñadas, como seña de ser partícipes de lo que Él ha dispuesto para ser salvos, es que realizamos todas estas cosas. Ahí está la función del Salvador. Número uno, Salvador de la muerte física, y otra, Salvador de la muerte espiritual.
estoy así como sin palabras, porque en realidad cuando vemos en el detalle eh, lo que realmente creemos como miembros de la Iglesia y el alcance de nuestras creencias, lo que, lo que siento yo es el amor tan profundo de un Padre Celestial que ha proporcionado la salida, la salvación, el camino para que podamos volver a su presencia, podamos volver a Él en familias. Y esa es la invitación también que nosotros hacemos hoy, de que podamos volver nuestra atención a, a quienes están con nosotros hoy, poder valorarles mientras están vivos, poder compartir historias, recuerdos, poder grabar sus voces, sus rostros, sus personalidades, y a través de ellos también visualizar a quienes vinieron antes que nosotros. Entonces, papá, ya para ir terminando, primero que todo, gracias. Gracias por compartir tus sentimientos, tu experiencia, tu conocimiento. ¿Qué podemos decirle a alguien que se haya interesado por este tema? ¿Y qué invitación podemos hacer para ya ir terminando? Bueno, no solamente mis experiencias personales, con personas que han hecho investigación, incluso no miembros de nuestra iglesia, que han hecho investigación de su familia ancestral, las experiencias que han tenido. Cuando yo hablo con gente que a veces está aburrida, que no sabe qué hacer, en qué entretenerse, gente depresiva incluso, le digo, haz investigación de tu historia familiar. Eh, Van a ocurrir cosas que ni te esperabas que pudieran suceder. Y algunos digo francamente, o sea, tus familiares fallecidos están ansiosos de que alguien, por ejemplo tú, los encuentres, porque tú no sabes cómo se llaman, pero existen. Están esperando que alguien de su familia haga algo por conocerlos. Eh, y a algunos miembros de la iglesia también les invito y les digo, ¿quieres volver a tener una experiencia espiritual emocionante? Algo que te remueva, te haga despertar nuevamente. Si en el pasado tuviste una experiencia espiritual y la atesoraste, pero quedó ya guardada, ¿quieres volver a tener una experiencia impactante, hermosa, emocionante, que quizás te haga llorar de felicidad? Haz tu historia familiar. Esa es la invitación. Nuestros ancestros están muy atentos a lo que queremos hacer. Muchos nos invitan. ¿Sí? Hay personas que han tenido sueños, en su sueño aparece una persona que no conocen y les hablan con cariño y le dan ciertas instrucciones, diversas cosas. Aquí no vemos ángeles, no se nos aparece un ángel y dice, anda a este lugar y haz esto, otro, que tu pariente necesita esto, otro. Bueno, yo puedo decir esto ahora porque nunca no, lo he experimentado, pero lo que sí he experimentado es que sé con absoluta certeza de que nuestros antepasados fallecidos existen, están en un lugar especial, de formación, de educación, donde ellos pueden meditar, donde ellos pueden crecer en conocimiento, eh, hay posibilidad de arrepentimiento incluso, pero sí saben que necesitan para la salvación, su salvación y destino eternos, a los reinos de gloria, las ordenanzas del Evangelio, como la enseñó el Señor Jesucristo. Bautismo, principalmente, ¿cierto? Y la ordenanza también de la imposición de manos para la recepción del don del Espíritu Santo. Eh, y en mis investigaciones, recuerdo, por ejemplo, para terminar, cuando tenía
planificado ir a cierto lugar, a cierta ciudad, a cierto poblado, en búsqueda de información del registro civil. Y iba a buscar todo lo que pudiera ser posible con la ayuda de la Oficina de Registro Civil, de revisar índices. Subí al autobús y cuando iba en dirección a la localidad, viene a mi mente una, una percepción, porque no hay una voz, no vino una imagen, sino una percepción muy potente, muy poderosa, que no debe ir hacia ese poblado, sino que tenía que bajarme en la ciudad anterior. Yo quería ir a Gorbea, aquí en la Araucanía, en el sur de la Araucanía, y sentí que debía bajarme en Pitrufquén, que eso queda cruzando el río Tolten. Está la localidad de Freire, está el río Tolten, y luego viene Pitrufquén. Gorbea queda más al sur todavía. Así es que, oyendo esa poderosa sensación en mi mente, y sin saber qué hacer, porque mi plan estaba en Gorbea, me bajé en Pitrufquén, busqué la plaza de armas, porque normalmente las oficinas públicas en las localidades pequeñas están alrededor de la plaza de armas o en sus cercanías, y pregunté, ¿dónde está el registro civil? A una persona que estaba en la plaza. Me dijo, ahí, al frente. Fui al registro civil, hice una pequeña fila, y cuando llegué a donde la persona que me atendía público, le dije, ando en busca de información histórica de mi familia. ¿Usted me podría facilitar, por favor, los libros índices de la oficina? Así que, ¿cuál quiere ver? Yo dije, todo, quiero empezar por alguno. Así que me facilitó primero el de matrimonios de la oficina. Y empecé a buscar en la letra A. Ahí están los nombres, los apellidos de la niña paterna mía. Y qué sorpresa, empezaron a aparecer muchos. Con posterioridad, me di cuenta que la Oficina de Registro Civil de Gorbea se había creado bastantes años después de la de Pitrufquén. Por lo tanto, si iba a Gorbea, no iba a encontrar nada de lo que yo quería encontrar, porque la información estaba en Pitrufquén. Entonces, experiencias como esa, que para alguien te puede decir, es una casualidad, forma parte de tu experiencia, de buscar, etcétera, ¿no? Fue distinto a un pensamiento personal, muy distinto, y uno lo percibe. Uno sabe que no es mi cerebro, no es mi mente, es, como lo sabemos nosotros, alguien está ayudando desde el otro lado del velo. Alguien dirá desde el más allá, pero es del otro lado del velo. Que, según conocemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ¿dónde está el mundo de los espíritus? Está muy cerca. Como dijo un antiguo profeta, está en este propio mundo. Está aquí. Esa es mi experiencia y mi invitación. ¿Está usted aburrido de esta vida? ¿No encuentra sentido, propósito? ¿Está todo negro? Adéntrese en su historia familiar. Comience a investigar y reúna antecedentes propios primero, saber y divulgar en un sitio web que existo, ¿cierto? Sus certificados personales de vida, luego los de sus padres. Hay gente que ni siquiera sabe los nombres completos de sus padres, se van a encontrar con sorpresas, porque le decían de determinado cierto apodo del papá o la mamá, están en los certificados los nombres, sus oficios, profesiones, lugares de procedencia, etcétera. Así que a medida que se adentren en esto, van a encontrarse a sí mismos. Gracias. Yo sé que más de alguien que esté escuchando y que esté viendo este video sí ha tenido experiencias con personas que ya han partido y pueden también dar testimonio de que nuestros seres queridos que ya no están con nosotros físicamente, están pendientes de nosotros. Entonces, la invitación es que podamos hacer algo más por ellos. Y muchas gracias, papá, por compartir esto, tus experiencias, que yo sé que también van a servir de inspiración para más de alguien que está sintiendo ese llamado
a encontrar sus raíces, para también encontrarse a sí mismo en este mundo que cada vez está más conturbado, ¿cierto? Que está desordenado, que no nos da Convulsionado. esa certeza o ese fundamento firme que podemos encontrar cuando sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí. Muchas gracias, papá, y los dejamos entonces invitados a todos. Gracias por tu invitación y suerte, que la van a tener, si es que le podemos llamar suerte, a quienes busquen a sus antepasados.